Unidad 4. La Reforma Radical. Sección 1. El radicalismo en la Reforma. Desde el principio de la Reforma, había gente que la apoyaba inicialmente, pero después la criticaron por varias razones. Luego, iniciaron sus propios movimientos. Estos reformadores radicales fueron rechazados y perseguidos por los gobernantes y los reformadores. Es común usar la palabra anabaptista, pero realmente había gran diversidad dentro del grupo, lo que estudiamos en esta unidad. Sección 2. 3 agrupaciones principales. Podemos separar la reforma radical en 3 grupos: los anabaptistas, los espiritualistas y los racionalistas evangélicos. Primero, los anabaptistas se dividen en 3 subgrupos. Compartían la misma meta de restaurar un idealismo de la iglesia primitiva y una iglesia más santa y dedicada a Dios, aunque por métodos distintos. Los anabaptistas revolucionarios, los contemplativos y los evangélicos. Los anabaptistas revolucionarios querían usar la fuerza para iniciar el reino de Dios. El ejemplo más importante es el reino apocalíptico de la ciudad de Münster en 1534. Los anabaptistas contemplativos enseñaban que todas las personas tenían un toque de la divinidad, entonces fue necesario enfocarse en esto para que imite a Cristo como el modelo perfecto. Los anabaptistas evangélicos es el subgrupo más grande, y es posible conectarlos con los bautistas y los menonitas actuales. Es importante ver la lista de las 6 creencias en el texto de Moklam. El segundo grupo son los espiritualistas. Este grupo enfatizaba la piedad individual por una comunión directa con el Espíritu Santo, rechazando todo fuera de esto. El tercer grupo es los racionalistas evangélicos. Un grupo grande promulgaban varias combinaciones de pensamiento racional y la piedad, que a veces se alejó de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Sección 3. Creencias que desafiaron la Reforma. Había 6 enseñanzas de la Reforma Radical que chocaron con las de las reformas luterana y magisterial. Que la Reforma luterana y magisterial había fracasado por ser nada más que declaraciones de la religión sobre un territorio y su población, en lugar de movimiento de gente con una relación con Dios real. Que fue necesario elegir y luchar por la santidad por acciones piadosas. En varios casos esto resultó en el rechazo de la salvación por la gracia. Que el Evangelio demanda una respuesta individual y que ser parte de la Iglesia es posible por el bautismo adulto con una declaración pública de la fe. Volvían a ser bautizados porque creían que su bautismo inicial no fue voluntario. Y esto es el origen del nombre anabaptista, volver a ser bautizados. Enseñaban que el cristiano tenía que ser distinto de la sociedad por sus morales y su ética. Que el amor, expresado en el pacifismo y por no resistir la persecución, es lo que une a los cristianos. Esta actitud vino a causa de ser una minoría perseguida. Que la Iglesia y el Estado tenían que ser distintas. Este distintivo era más fuerte después de las primeras décadas de la Reforma, cuando fallaron de ganar el apoyo del Estado. Aparte de 1 o 2 excepciones, este conflicto con las reformas luterana y magisterial y con la Iglesia romano-católica resultaban en la opresión violenta y cruel. Sección 4. Orígenes, expansión y supervivencia. Podemos ver la variedad de principios y desarrollos de los grupos anabaptistas y evangélicos en 4 países. En Zúrich, Suiza, Conrado Grebel siguió a la reformadora Zwinglio, hasta que Grebel decidió que Zwinglio fue cediendo la iglesia a las necesidades del Gran Consejo de la ciudad. Entonces fundó su propia iglesia en 1525, pero fue perseguido y tenía que salir de la ciudad. Es importante leer los 2 extractos de Grebel en el texto de Moklam. En Estrasburgo, Alemania,
Melchior Hoffman participó en una serie de debates con el reformador Martín Bucero, pero fue arrestado por volver a la ciudad después de perderlos. En Moravia, Austria, Hans Hutter inició algunas comunidades agriculturas de anabatistas en 1529, que sobrevivieron hasta la contrarreforma de la Iglesia Romano-Católica en 1559, cuando tenían que escaparse a partes lejanos. En los Países Bajos, Menno Simons viajaba entre las comunidades de anabaptistas, apoyándolas después de la persecución a causa de la violencia de Münster. En 1579 recibieron estas comunidades la tolerancia oficial después de su apoyo del líder del país, Guillermo de Orange, y su lucha de independencia contra el Imperio de España. Sección 5. La importancia de la Reforma Radical. Es fácil ver que muchos temas que son importantes actualmente encuentran sus orígenes en la Reforma Radical. Pero decir que fue una tercera rama de la Reforma es una exageración, aunque su influencia en la teología es más grande. Además, su posición por la tolerancia religiosa y separación de la Iglesia y el Estado solo apareció después de no poder ganar su propia relación exclusiva con los gobiernos. Y finalmente, decir que la Reforma Radical fue más moral que las reformas luteranos y magisteriales solo es enfocar en el bien del cristianismo por el individuo y no pensar en el bien por la sociedad y sus estructuras.